cambio caballos y hacienda de Asta, el general Artigas. Para retribuir la visita de Artigas, del enviado de Artigas a Paraguay, la Junta Paraguaya, la Junta Superior Gubernativa, nombra al capitán Bartolomé Laguardia, quien trae la misión, entre otros, de agradecer el envío de la misión Arias y saludar a los jefes y oficiales del ejército oriental. En segundo lugar, entregar la yerba mate y el tabaco enviados. En tercer lugar, ofrecer los auxilios necesarios. Luego, informar verbalmente de los sucesos de la provincia desde la Revolución de Mayo y los esfuerzos realizados por la Junta para sostener las resoluciones del Congreso del 17 de junio. Informar de los proyectos portugueses y de las precauciones adoptadas en las fronteras. Y finalmente, requerir el plan combinado que Artigas deseaba acordar con el Paraguay. El capitán Laguardia retorna con la más viva impresión de la amistad oriental, de la fraternidad de aquel pueblo acampado al amparo de las carretas y de los árboles, soportando la inclemencia del tiempo, pero con tanta conformidad y gusto que causa admiración y da ejemplo. Sobre el general Artigas específicamente dice: el general es un hombre de energía y probidad y paraguayo en su sistema y pensamiento. Recalco esto: paraguayo en su sistema y pensamiento, y tan adicto a la provincia que protesta guardar la unión con ella, aún rompiendo con Buenos Aires, por tener conocidos los sinceros sentimientos del gobierno de aquella y malignos del de este. Principalmente, háyase persuadido que unido este ejército con el Paraguay se hará esta banda inconquistable, y así, contando aquella provincia con estas tropas, podrá poner la ley a las provincias intrigantes. Interesante documento. Termina diciendo el enviado paraguayo en su informe que los orientales están subordinados al general y endiosados a él. Con respecto a la recepción que le brindaron, el militar paraguayo destacó: me tributó los mayores honores. A distancia de 10 leguas del campamento, mandó 3 capitanes y su secretario a recibirnos y acompañarme. A las 2 leguas, el mayor general y 3 tenientes coroneles a igual homenaje, y luego el general, con toda la oficialidad y la música, recibiéndome con un abrazo al encontrarme. Se siguió desde aquella hora una fiesta que duró 4 días, con sus noches y otros tantos de comilona. Artigas agradece el gesto por la decisión de la Junta Paraguaya. Bastan delicias que proporcionó este instante a los orientales para jurar una gratitud eterna a los paraguayos. No hay 2 pueblos más estrechamente unidos, ni con los vínculos más tiernos, más sinceros, más firmes, más llenos de dignidad y grandeza. Insiste, sin embargo, en su proposición para que se nos franquee, el Paraguay, 500 hombres para la toma de los pueblos orientales de Misiones. Nos basta solo con que vuestra señoría determine un movimiento oportuno, aunque no sea más que amagante, sobre el Paraná y Curuzú-Cuatiá, cruz de papel en guaraní, para que teman entre vuestra señoría y yo una combinación. Mis compatriotas paraguayos seguían, sin embargo, los acontecimientos con prudencia. Pedro Juan Caballero, vocal de la Junta y artífice del movimiento revolucionario independentista paraguayo, fundamentó esta posición diciendo: Artigas quiere mezclarnos en pacto con Buenos Aires, y nosotros con aquel pueblo no podemos guardar condescendencia, porque tarde o temprano volverá la vista sobre nuestra provincia. Aquí me llama la atención esta percepción de Pedro Juan Caballero de relacionar directamente a Artigas como aliado de Buenos Aires, lo cual no era totalmente cierto. Y también se refleja la desconfianza que hay en Asunción sobre Buenos Aires. En ese momento, por lo tanto, se tomaba con mucha precaución las expresiones de Artigas. Ya en 1813, dentro de su objetivo de incorporar a Paraguay en su proyecto de federación, Artigas insiste: ha empezado ya sus funciones el gobierno económico de esta provincia,
que esta provincia ha tenido a bien crear, honrándome con su presidencia sin ejemplar. Bajo este pie de nuestros negocios, me parece que nuestras relaciones con esa inmortal provincia deben hacerse con más frecuencia. Yo creo que un mismo nivel regla nuestras intenciones y maneras, y por lo mismo, para conservar esa uniformidad, para ampliarla y, en fin, para reafirmar nuestro lazo federativo, nuestras comunicaciones deberían ser más continuas. La Junta Paraguaya responde a Artigas en estos términos. En un asunto de tanta trascendencia y que en consecuencia envuelve el destino, la suerte de la misma provincia, creyó esta Junta que debe obrar por solo su concepto, especialmente a vista de lo que últimamente había informado la municipalidad. Así, fue acordado dejar el caso al pleno arbitrio y deliberación de la provincia y convocar a este fin un Congreso General de 1000 sufragantes elegidos popularmente en toda su comprensión, con el designio de explorar debidamente la voluntad general. Ella, la provincia, entonces, representada legítimamente en un Congreso Supremo, dispondrá de los propios derechos y establecerá la ley que quiere imponerse, fijando cualquier duda y opiniones, y en su conclusión vuestra señoría será instruida. Pero el protector no ceja en su empeño. En julio de 1813 escribía la Junta Superior Gubernativa, integrada, recordemos, por Fulgencio Yegros, Gaspar Rodríguez de Francia, Pedro Juan Caballero, Francisco Javier Bogaín y Fernando de la Mora, diciendo: en todo caso, yo he creído del todo esenciales las noticias presentes para fijar el juicio de vuestra señoría, y que si lo haya oportuno, formalicemos cualquier sistema que nos ponga a cubierto de nuestros muy fundados temores. El plan que propuse a vuestra señoría desde los Laureles me parece el más propicio, y como no sea posible fijar el tiempo de su realización por la distancia que nos separa y la demora aneja a la marcha de nuestras comunicaciones, las operaciones que observen de Buenos Aires a vuestra señoría sobre el Paraná o Uruguay serán la señal segura para que vuestra señoría dé principio a las suyas. Los resortes de nuestros recursos son innumerables y también irresistibles si le damos impulso a tiempo, continúa el jefe oriental. Para garantizar mejor nuestras combinaciones sobre el particular, sería muy útil del caso que vuestra señoría se desprendiese de unos de sus miembros, que en clase de diputado de esa provincia se presentasen esta con el lleno de facultades bastantes a formular cualquier sistema de operaciones y arreglar nuestros negocios en general, según puedan mandarlo las circunstancias en que ulteriormente nos hallemos. Así garantiremos nuestros proyectos santos, fijaremos para siempre nuestros destinos de una manera compatible con la gloria de nuestros esfuerzos grandes y con la virtud que nos anima. Después de Cambay, como dijimos, el jefe oriental se vio encerrado por los portugueses, por Pancho Ramírez y por la Laguna de Uberá. Y no le cupo más alternativa que tratar de internarse a Paraguay. Uno de sus lugartenientes, Andrés Latorre, destacó al respecto en correspondencia a su hermana: Artigas pudo adentrar a Santa Fe, respetado por el general López, pero quedó cruzado y entró al Paraguay. De esta suerte, el 20 de agosto de 1820, aparece Artigas frente a Itapúa, Encarnación actualmente, en la margen derecha del Paraná, solo con 200 hombres libertos. Desde la tranquera de San Miguel, y luego de enviar 4.000 patacones a los prisioneros orientales en Río de Janeiro, había escrito a Rodríguez de Francia pidiéndole asilo, un bosque donde vivir, le decía. 2 semanas después llega la respuesta. Así, el 5 de septiembre, concedido ya el asilo, penetra al Paraguay el jefe oriental. La escolta lo conduce a Asunción, donde es alojado en el convento de la Merced. Si alguno de ustedes conoce Asunción, el convento de la Merced estaba situado donde hoy se encuentra el Hotel Guaraní. Y ahí cerca hay una placa que fue descubierta durante el gobierno cívico-militar uruguayo en homenaje a Artigas por la presencia del líder oriental en ese lugar.
Me llama la atención que haya sido gobierno cívico-militar y no un gobierno civil del Uruguay. Tiempo después, el mandatario paraguayo comentó este hecho. Reducido a la última fatalidad, vino como fugitivo al paso de Itapúa y me hizo decir que le permitiese pasar el resto de sus días en algún punto de la República por verse perseguido aún de los suyos, y que si no se le concedía este refugio, iría a meterse en los bosques. Ancho Ramírez pidió enseguida su extradición para que responda en juicio público a las provincias federadas los cargos que justamente deben hacerle por suponérsele a él la causa y el origen de todos los males de América del Sur, nada menos. Ofrecía de paso ventajas comerciales para el Paraguay. Don Gaspar ni se dignó contestar y terminó enviando a prisión a su mensajero. ¿Qué Paraguay es el que encuentra Artigas cuando llega en 1820? Seguramente no el Paraguay que él se imaginaba. No estaba al tanto de los últimos acontecimientos que de alguna manera culminaron en ese año 1820-21 con el ajusticiamiento de la mayor parte de los próceres de la independencia del Paraguay con quienes él tenía comunicación. No lo tenía con el doctor Rodríguez de Francia, quien a partir de 1814 toma el mando del gobierno e inaugura un sistema de gobierno muy sui generis, muy particular, que también, al igual que Artigas, quizás está esperando de la comprensión, de la interpretación de los estudiosos de acuerdo al tiempo histórico que le tocó vivir a este hombre tan extraño, tan particular, tan fuera de lo común, digamos, de lo que se estilaba en aquellos tiempos de lucha, de guerra, de actividades de todo tipo. Tenemos que decir entonces, adentrarnos un poquitito atrás en la historia de Paraguay y recordar que Asunción se funda con el resto de la tropa o de la gran expedición de Pedro de Mendoza, de la gran armada de Pedro de Mendoza, que se ve obligado a evacuar Buenos Aires por la hostilidad de los antiguos habitantes de esa región. Se internan río arriba. Sebastián Gaboto encuentra una feroz resistencia de los indios guaraníes que en canoas combatían contra las naves españolas, se subían a las naves, algunas de ellas lograron neutralizarlas, pero algunas otras, en algunas otras ocasiones tuvieron que ceder ante la fuerza militar, indudablemente, de los españoles. De esta suerte, entonces, fundan Asunción en el año 1537. Se crea una alianza sui generis entre los guaraníes que vivían en Asunción, en sus alrededores, y los españoles. Cesa el combate provisoriamente, porque se logra una especie de acuerdo de amistad, donde el indio guaraní pasa a ser lo que nosotros llamamos en guaraní Tobayá, que significa el cuñado del conquistador español, porque se dieron sus mujeres, sus hijas, sus hermanas. Entonces hay una especie de alianza tácita, de familia, digamos así, entre los indígenas y los españoles, que conviven un tiempo en forma armónica, por lo menos pacífica, digamos, sin grandes enfrentamientos militares. Pero la ambición desmedida de los conquistadores, que exigía un mejor aprovechamiento de las tierras y de los utensilios para explotar esas tierras, que eran los indios, lleva a la creación de una figura maldita de la época colonial conocida como las encomiendas. Estas encomiendas aparecen oficialmente en Paraguay en 1553, en la época de un gran gobernador que tuvo el Paraguay, que fue Domingo Martínez de Hidalgo. Llegaron a ser encomendados 20.000 indios. Los varones por lo general vivían en las reducciones religiosas o participaban de las expediciones fundacionales que inició desde Asunción el gobierno español, la corona española, hacia otros países y otras latitudes. Una de nuestras hijas más queridas y predilectas, solemos decir, en Paraguay, fue la ciudad de Buenos Aires. La segunda fundación de la ciudad de Buenos Aires contó con la presencia de españoles e indios provenientes de Asunción.
otras ciudades importantes como Santa Fe en Argentina o como Santa Cruz en Bolivia también fueron fundadas por expediciones que partieron de Asunción. En un momento determinado Asunción era el amparo y reparo de la conquista, cuando los españoles se dan cuenta que Pizarro les había ganado de mano en Perú y por ese lado ya no había nada que hacer, entonces fijan la mirada en lo que tenían alrededor, que eran los hombres, los indios y la tierra. Y esta situación, esta ambición desmedida, lleva a la creación de estas encomiendas, donde, como dijimos, los españoles toman a los indios bajo servicio en dos categorías, que se llaman la de los yanaconas, donde estos indios, generalmente adversarios militares de los españoles, tienen que prestar servicio en las propiedades de los españoles, y los mitayos, los llamados mitayos, que también son indios, pero que pacíficamente se avinieron a convivir con los españoles y por lo tanto recibían un trato diferente. Aquellos, los yanaconas, eran los siervos, y estos, los mitayos, eran los vasallos. Consecuentemente, estos empezaron a trabajar para usufructo y beneficio de los españoles. En la situación de las mujeres indígenas, estas vivían generalmente en la casa de los españoles, donde había 60, 70 mujeres al servicio de un conquistador, lo que llevó a algunos sacerdotes de la época colonial a exclamar o a escribir alarmado y escandalizado de la situación que se encontraba el varón español con las mujeres, y llevó a que Paraguay y Asunción en particular en algún momento en la época colonial fuera conocido como el paraíso de Mahoma. Con la instalación de la encomienda, el encomendero, ¿qué tenía que hacer? ¿Cuál era la responsabilidad? En primer lugar, y fundamentalmente, enseñar el Evangelio al indio, proveerle de vestimentas, de alimentos, y tratar de asegurarle en la medida de lo posible una vejez digna, una vez que esta mano de obra ya no pudiera funcionar. Esta situación de explotación, porque va a venir la explotación, no es solamente el trabajo en pequeñas parcelas, en chacras, incluso en ganadería, que empezó a prosperar en la región con la venida de las famosas vacas de Hernandarias, el famoso ganado de Hernandarias que llegó hasta acá. Esta situación de trabajo brutal y esclavista que se da especialmente en los grandes hierbatales de la época, que es un producto típicamente paraguayo, que tiene su nombre científico como Ilex paraguayensis, y que durante mucho tiempo constituyó la base principal de la economía paraguaya, pero logrado este trabajo, este producto, a fuerza de grandes sacrificios humanos de todo tipo. Llega esta situación a una posición de enfrentamiento de vuelta entre guaraníes y españoles, y entre mujeres y varones. Rápidamente los indios se confabulan para asesinar a todos los españoles en Asunción, que no pasaban de 300, durante la Semana Santa de 1539. Como pasó en México, una mujer compañera de un español delata la conspiración y son ajusticiados los líderes, por supuesto, y las mujeres pasan a tener una mayor dependencia del español o con quienes vivían o donde ellas vivían. Esto generó otro hecho de resistencia. Y la historia recoge la actitud de una india llamada Juliana, que asesinó a su marido español, el señor Nuño Cabrera, y se lanzó a la calle a llamar por la libertad para ver si encontraba seguidores en un hecho de protesta histórico, digamos así, para los tiempos en que se vivía. Naturalmente fue apresada y ajusticiada y quedó como un hecho anecdótico histórico de gran relevancia. Pero los guaraníes tuvieron muchas rebeliones. Se registran 25 por lo menos rebeliones que datan desde 1537 hasta 1660, en la localidad de Arecayá, no muy lejos de Asunción, donde fueron suprimidos, abortadas las últimas grandes rebeliones de los guaraníes, y donde entra a primar totalmente el poder español, el poder colonial español.
El gran Hernandarias, nuestro primer gran gobernador criollo, que gobernaba desde Asunción, dirigió un mensaje que también pasa a ser un hecho histórico para la posteridad. Cuando refiriéndose a los indios guaraníes que le acompañaron a Buenos Aires, les dijo: no extrañéis esta demostración, porque me mueve a ello el grande amor que os profeso, pues oigo que me dice presagioso mi corazón que esta yerba ha de ser fatal ruina de vuestra numerosísima nación, y ojalá ninguno de vosotros hubiera descubierto a los españoles el pernicioso uso de ella, que tan caro os ha de costar en los tiempos futuros. El trabajo en los yerbatales era brutal. Efectivamente, el transporte de los gajos y de las hojas de la hierba ya elaborados era realizado a lomo de indio, que escasamente alimentados sucumbían en cantidades alarmantes. Cada nativo cargaba 5 o 6 arrobas del producto a través de 20 leguas, cuando su cuerpo pesaba casi siempre menos de la carga que soportaba. El puerto de Embaracayú, sobre el Jejuí, el río Jejuí, en Curuguatú, hoy departamento de Canindeyú, era el centro de explotación yerbatera. Y viene bien a cuento esto, porque ahí en Canindeyú, en Curuguatú, es donde tuvo lugar la matanza de 11 campesinos y 6 policías, que terminó con la caída, con el golpe de estado parlamentario del presidente Lugo, donde estos campesinos reclamaban derecho a su tierra, era y es una tierra fiscal de más de 2.000 hectáreas, de la cual se habían apropiado los latifundistas que vinieron gobernando durante mucho tiempo el Paraguay. Y digo esto también para destacar, porque los policías que murieron en el fondo eran también campesinos. Total, fueron 17 víctimas. Muchos de ellos están arrestados injustamente, ustedes saben, leen seguramente la prensa, han hecho huelga de hambre, el juicio se viene postergando, se viene trampeando, se viene tratando de eludir la responsabilidad de este acontecimiento. O sea que en esa zona, en Baracayú, en Curuguatú, sigue existiendo el centro de la resistencia campesina, que son los descendientes de aquellos antiguos yaraconas que ya habían trabajado en estos yerbales y que están luchando por sus derechos. Pero mira qué curioso, para atenuar siquiera en parte esta situación de explotación, uno de los gobernadores españoles, Ramírez de Velasco, dispone, entre otros, que los encomenderos que se refieren a los indígenas como mis indios, dejen de hacerlo así y expresen: los indios de mi encomienda. Mira qué gran cambio frente a la situación humana que se venía sufriendo. La rebelión no había terminado, nunca terminó, creo que ni termina ahora. Y eso se mantuvo en forma latente. Y así, entre 1717 y 1737, surge de nuevo la chispa de la rebeldía, con motivo del nombramiento de un nuevo gobernador para el Paraguay, el señor Diego de los Reyes Balmaceda, quien inmediatamente fue rechazado por los habitantes del país. El asesinato de indios payaguares y el secuestro de sus mujeres fue el detonante. Le denunciaron ante la audiencia de Charcas, la que envió a uno de sus miembros a investigar. El enviado, don José de Antequera, panameño y además poeta, comprobó que hubo abuso de autoridad, malversación de dineros reales y violación de la fe pública. Balmaceda acudió a buscar refugio entonces ante Buenos Aires, que lo apoyó. Antequera, que iba mucho más allá, dio a conocer un documento histórico que expresaba en las circunstancias: el pueblo reservó para sí una facultad, especialmente en lo que se refiere a las leyes de su gobierno político y a las que tienen fundamento en el derecho natural. El pueblo puede oponerse al príncipe, no todos los mandatos de éste deben ser ejecutados. Ahí tenemos la expresión de rebeldía sustanciada en un documento. Después varios enfrentamientos armados, Antequera es apresado y enviado a Lima contra la opinión del rey, que lo quería en España, donde es asesinado con su ayudante Juan de Mena. Le sucede en el liderazgo don Fernando de Mompox, abogado de la Real Audiencia y prófugo de la cárcel de Lima, donde había conocido a Antequera y a quien le faltó tiempo para estructurar sus formas administrativas, legislativas y judiciales.
Pero el pueblo había comprendido que el trono no era una dignidad intangible y que le hizo sentir su primer gran estremecimiento desde la lejana América. Nuestro conocido Bruno de Zavala, con un numeroso ejército reclutado desde Buenos Aires a Corrientes, derrotó finalmente a los revolucionarios, quienes nos dejaron, sin embargo, este vibrante mensaje. Los pueblos no abdican de su soberanía. El acto de delegar sus formas externas y el ejercicio de la facultad de legislar residentes en él por razones de naturaleza y suprema disposición de Dios, no implica en manera alguna que renuncie a ejercerla cuando los procedimientos de los gobiernos le hieren y, falseando su deber, lesionan los preceptos eternos de la razón absoluta que está sobre todas las leyes. Repito, que está sobre todas las leyes y por consiguiente es superior a todas las autoridades. Era evidentemente un documento revolucionario. Paraguay había logrado su independencia en mayo también de 1811, estaba buscando su camino, cómo organizarse, vinieron las juntas, después vino un régimen de consulado, después vino un gobierno unipersonal a partir de 1814, a cargo de José Gaspar Rodríguez de Francia, alumno de la Universidad de Córdoba y un ferviente patriota que hizo todo lo que pudo durante su vida austera, totalmente austera, para preservar la independencia del Paraguay, que en ese momento era su objetivo fundamental. Pero como dijimos, él tenía una idea del Paraguay de 1815 y ya las cosas no estaban así, porque se habían dado acontecimientos que han hecho que los amigos de Artigas, con quienes él se carteaba y se comunicaba, quedaban relegados del mando gubernamental. Sin embargo, las ideas de Artigas tenían una gran aceptación en general en la población paraguaya. Por ejemplo, el jefe de la población de Candelaria, que es un territorio, como ustedes saben, que estaba en disputa en aquel momento entre el Paraná y el Uruguay, y el río Uruguay, el jefe de la población de Candelaria, bajo control paraguayo en aquel momento, Vicente Antonio Matiauda. El apellido Matiauda es el apellido materno de Alfredo Stroessner, que se llamaba Alfredo Stroessner Matiauda. Se plegó este sujeto a la revolución artiguista. Sin embargo, los cónsules ordenaron enseguida a Matiauda que regresara, pues había traspasado las fronteras y ocupado territorios limítrofes, entre comillas. Esa fue la comunicación. Además, las comunicaciones enviadas por Artigas a las autoridades paraguayas eran leídas públicamente en la Plaza de Armas, donde el público seguía con inusitado interés el desarrollo de las relaciones entre Paraguay y Uruguay. Cuando la actitud del gobierno paraguayo cambia con respecto a la figura del jefe oriental, todavía se escuchaban voces populares por las calles de Asunción destacando su gran figura. Así, el guitarrista Domingo Irrazábal, el cantor Baltasar Galeano y Juan Manuel Cantero, el cadete Baldomero y unas señoras que una noche entonaron una copla cantada en voz alta, atrevida y escandalosa, fueron a parar a la cárcel. La copla decía: viva el general Artigas, su tropa bien arreglada, lejos de malas intrigas, tiene la causa ganada. Pero además de todo esto, la idea de federación o confederación no era ajena absolutamente a los paraguayos y a sus líderes. Varios documentos oficiales hablan de la idea de independencia, por supuesto, pero dentro de un contexto de pertenencia a una confederación. Así el bando del 17 de mayo, el del 30 de mayo, el de 2 de junio, en la nota del 7 de junio al comandante del fuerte de Nueva Coimbra en el norte, el manifiesto del 9 de junio, el acta del Congreso del 17 de junio y fundamentalmente la nota del 20 de julio y tratado del 12 de octubre con Buenos Aires, se emplea permanentemente el término confederación. Los revolucionarios paraguayos piensan en una confederación general americana, pues usan el término con las demás del continente.
No hay que olvidar que esta es una línea marcada por Castelli en sus proclamas en el Alto Perú, en Bolivia. Está probado que Castelli mantenía correspondencia con dos próceres paraguayos, Rodríguez de Francia y Mariano Antonio Molas. En la nota del 20 de julio a Buenos Aires, en un magistral documento atribuido a Rodríguez de Francia, dirigido a la Junta, comienza diciendo que, abolida o deshecha la representación del Poder Supremo, cada pueblo se considera participante de la soberanía y que, resumiendo los pueblos sus derechos,